Muchísimas gracias por la participación en esta última lección. A todos saludo muy cordialmente a todo el cuerpo docente, a las autoridades académicas de la facultad y de la universidad. Saludo también a algunos de los profesores eméritos que han querido acompañarnos, como el profesor Laboa, a todos los estudiantes, al personal, a los colegas de don José María, que nos hemos reunido para retomar una costumbre académica que nuestra Junta de Facultad ha querido volver a proponer para ayudarnos a profundizar en el carácter esencialmente testimonial de la enseñanza y del estudio de la teología. Se trata de reunir a la comunidad académica para participar en la última lección en el caso de la conclusión del itinerario académico con el paso a profesor emérito. También se iniciará en la facultad la práctica de impartir una prima lección con ocasión del paso a profesor catedrático, cuando sea el caso de uno de los docentes de nuestra facultad. Se trata de gestos que quieren subrayar fundamentalmente dos ejes esenciales en una facultad de teología. En primer lugar, el reconocimiento de que la facultad es una comunidad eclesial y académica de profesores, estudiantes y de personal que, precisamente en cuanto a expresión de la Iglesia, quiere constituir un ámbito privilegiado de elaboración teológica y de transmisión del saber. En segundo lugar, la conciencia de que dicha elaboración y transmisión del saber no es posible sin que cada uno de nosotros se juegue personalmente en la enseñanza y en el aprendizaje, a través del testimonio ofrecido de la verdad que se profesa y a la que entregamos la vida. De ambos ejes, la figura de don José María ha sido protagonista a través de todos los años dedicados a nuestra facultad y a la universidad. Quiero también saludar a los familiares que han querido acompañarnos en esta ocasión. Antes de dar la palabra a don José María, voy a dar lectura a la carta que el rector me ha hecho llegar ante la imposibilidad de estar presente en este acto académico. Dice así: estimado señor decano de la Facultad de Teología, profesores y alumnos de la facultad y todos los asistentes al acto. En el día en que el profesor don José María Magaz Fernández pronuncia su última lección, dada ya su cercana jubilación como catedrático de nuestra Facultad de Teología, un compromiso institucional ineludible me obliga a ausentarme. En efecto, la universidad solicitó en su momento la admisión como miembro de pleno derecho a la Federación de Universidades Católicas Europeas. El primer trámite para ello consiste precisamente en la asistencia a la reunión plenaria de la FUCHE en Amberes los días 16 y 17 de mayo, donde debo hacer una breve presentación de nuestra universidad ante la Asamblea. Por esta razón me uno mediante estas breves palabras al homenaje tan merecido que recibe el profesor Magaz en el día de su última lección. Su trayectoria en la universidad, primero en la Facultad de Teología y antes aún en el Centro de Estudios Teológicos San Dámaso, es muy dilatada. Su primer curso como docente se remonta al año académico 1987-1988 y a partir de 1999 ejerce plenamente como catedrático. Además, ha desempeñado la tarea de secretario general durante 2 mandatos, entre 2003 y 2012. Son pues casi 33 años de dedicación ininterrumpida a nuestra casa. Me alegro de que el texto que ha sido distribuido entre los participantes contenga su semblanza académica, preparada por el profesor Nicolás Álvarez de las Asturias, por lo que me limito a expresar mi gran estima personal por el profesor Magaz, por su presencia y su entrega continua a los estudiantes, por su disponibilidad para colaborar con las autoridades académicas, por su cercanía humana y sacerdotal a los compañeros profesores. Los momentos de despedida tienen un sabor agridulce. Por un lado, hay sin duda un sentimiento de tristeza, porque se pierde en la vida diaria una aportación muy valiosa. Por otro, se comparte la alegría del homenaje que hoy se celebra al cumplir sus años de docencia ordinaria en la facultad. Reitero al profesor Magaz, en mi nombre y en el de la universidad,
que esta es su casa y en ella seguirá siendo siempre muy bien recibido, a la vez que le deseo que esta nueva etapa que ahora comienza pueda también ser fecunda en su ministerio sacerdotal, en su actividad intelectual, en su servicio a la misión de la Iglesia diocesana. Con un saludo muy cordial para él, para usted y para todos los asistentes del acto, Javier María Prades, rector. Querido don José María, ha querido elegir como tema de esta última lección: no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, San Bernardo y la nueva milicia. Permítame introducir sus palabras con otras del gran cisterciense que describen la aportación que a lo largo de estos años usted nos ha ofrecido cotidianamente. Son palabras tomadas del Sermón 36 sobre el Cantar de los Cantares de San Bernardo, y dicen así: porque algunos desean saber solo por saber, eso es vulgar curiosidad. Otros lo desean para darse a conocer, eso es tonta vanidad. Y otros desean saber para vender su ciencia, por ejemplo, para enriquecerse o recibir honores. Eso es un negocio vergonzoso. Pero otros desean saber para edificar a los demás. Eso es caridad. Finalmente, otros desean saber para su edificación. Eso es prudencia. Muchas gracias. Tiene la palabra don José María para su última lección. Bien, mis primeras palabras pues tienen que ser de agradecimiento. En primer lugar, al señor rector, que ya personalmente me indicó lo que todos habéis podido escuchar en la carta que se ha leído, el gran interés que ha tenido en que este acto se celebre. También muchas gracias al señor decano, a don Gabriel, que llevó este asunto a la Junta de Facultad. Allí fue tratado, abordado, aprobado por la Junta, lo cual pues me alegra muchísimo y le doy las gracias por el interés que él ha tenido especialmente en que este acto se celebre. También quiero dar las gracias pues, a todos los profesores que a lo largo de estos años con ellos he convivido, he estado, hemos hablado, hemos disfrutado. A todos sin distinción, muchas gracias por también la alegría, la cercanía que han tenido conmigo, en especial pues, a los del Departamento de Historia de la Iglesia, en su primera etapa también el Departamento de Patrología, con el que el Departamento de Historia de la Iglesia pues, estaba unido. Gracias a ellos de una manera especial y sobre todo pues, gracias a los alumnos, porque nuestra vida aquí solo se entiende en función de los alumnos, de los que estáis aquí, la mayoría, y a eso hemos dedicado pues, gran parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, a preparar nuestras clases, etc. Muchas gracias a todos, que sin duda, aunque os lo digan muchas veces, pero es la verdad, sois la razón de ser de los profesores. Quiero recordar de una manera especial, en estos momentos, a algunos profesores que influyeron un poco en mi vida, aquí en esta misma casa. Algunos ya no están entre nosotros, como por ejemplo don José Luis Lazcano, este profesor que nos animaba a hacer trabajos en clase, que nos animaba a debatir en clase, y quién sabe, tal vez allí en ese momento surgió mi interés por la historia. También a Jesús Álvarez, que fue mi antecesor, por así decir, en la cátedra de Historia Antigua y Medieval, al que yo sustituí, pues ya no recuerdo cuánto tiempo. Y también a un profesor que él sí que está aquí entre nosotros, Juan María Laboa, que dirigió mi tesis doctoral, coincidí con él en comillas, coincidimos aquí dando clase durante muchísimos años, hasta que un día pues, él dice, yo me jubilo. Pues ahora me pasa lo mismo a mí. Y también quiero darle las gracias de una manera especial a don Juan María Laboa, que está aquí presente con nosotros. Y también quiero recordar a una persona con la que yo colaboré mucho en esta casa, en los años en los que, como don Gabriel ha destacado, yo fui secretario general, que fue don Pablo Domínguez Prieto, decano en aquellos años, y que todos sabéis
cuál fue su final. Aquellos años fueron muy intensos, de un trabajo muy importante. Para que os hagáis una idea, pues pasamos de una facultad a 4 facultades y un instituto, hubo que trabajar mucho, etcétera, etcétera. Quiero tener este recuerdo especial para él cuando se cumplen los 10 años, precisamente en los que él pues, nos ha dejado. Y estará seguramente en la casa del Padre. Ya con ello, para no entretenernos más, pasemos a dar esta última lección. Tema que he elegido, no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde, la cita de San Juan, es un poco como el mensaje que yo os quiero transmitir. Luego el tema real está centrado en San Bernardo y la nueva milicia. Una breve introducción para enmarcar históricamente el tema que vamos a abordar. Después de la conquista de Jerusalén por los musulmanes en el año 636, las peregrinaciones fueron toleradas por el nuevo poder, pero la llegada de los fatimitas en Egipto cambió la situación cuando se hicieron con el control de Palestina en el 969. El califa Al-Hakem mandó destruir el templo, el Santo Sepulcro de Jerusalén, en 1109 y desató una serie de persecuciones hacia los cristianos y obstaculizó las peregrinaciones. Posteriormente, su hijo, Al-Zahil, mandó reconstruir el Santo Sepulcro y las peregrinaciones fluyeron de nuevo a Palestina. Pero las conquistas de los turcos, selyúcidas, a finales del siglo XI, trastocaron de nuevo las relaciones entre Oriente y Occidente. Se apoderaron de Armenia en 1066 y en 1084 dominaban todo el norte de Siria. También se encontraba el Imperio bizantino asediado por el oeste debido a los normandos de Roberto Guiscardo en el sur de Italia. Esto hizo que el emperador Alejo Comneno, bizantino, buscara mercenarios entre los caballeros occidentales, anglosajones, francos, flamencos, aquitanos. Una embajada enviada al Concilio de Piacenza en 1095 solicitó la ayuda del Papa para recuperar aquellos territorios recientemente conquistados por los turcos. El Papa Urbano II respondió en el Concilio de Clermont con la convocatoria de la Primera Cruzada. El canon 9 redactado en Clermont dice así: a todo aquel que emprenda el camino de Jerusalén para liberar a la Iglesia de Dios, siempre que sea movido por piedad y no para ganar honra o dinero, dicho viaje le valdrá para cualquier penitencia. Poco después, el Papa precisaría que el llamamiento se hacía a los laicos y no a los clérigos, distinguiendo con claridad la milicia espiritual y la milicia de las armas. A los sacerdotes y monjes no les corresponde tomar las armas ni emprender el viaje. El objetivo del Papa era una expedición de conquista y liberación de las tierras conquistadas por los turcos, incluyendo a Jerusalén y el Santo Sepulcro, es decir, los santos lugares. Aunque discute la historiografía si el objetivo del Papa era una guerra de conquista o una peregrinación, parece que el éxito de la empresa se encontraba precisamente en la unión de ambos objetivos, lo cual atraía extraordinariamente a las gentes a participar en la propuesta del Papa. La conquista de las tierras por los turcos hacía difícil el camino para emprender las peregrinaciones, penitencia que otorgaba el perdón de los pecados y que constituía un elemento básico de la espiritualidad medieval. Aunque siempre permaneció abierta la vía marítima, era necesario recuperar el territorio para que los cristianos pudieran acceder más fácilmente a Jerusalén. El mencionado Canon 9 dice claramente que los cruzados no deben estar movidos por ganar honra o dinero, pero indudablemente estos objetivos estaban también presentes en muchos de los que emprendían el camino de la cruzada. Los móviles de las cruzadas eran de orden espiritual, pero a esto se unían otras motivaciones materiales, como el botín o la fama. El canon afirma que el viaje valdrá para cualquier penitencia. No se refiere el Papa aquí a la indulgencia de la cruzada, tal como se entenderá más tarde,
como una satisfacción capaz de sustituir a todas o a una parte de las penas que quedarían por sufrir después de la muerte, sino que se trataría de una remisión de los pecados conseguida por participar en la expedición. Ello implicaba que no todos los participantes eran penitentes, es decir, movidos por un fin espiritual, pero sí se consideraba a todos milites Christi, porque participaban en una guerra que tenía como fin recuperar para Cristo unas tierras que habían sido expoliadas. La expresión milites Christi ya había sido empleada por los soldados que, dirigidos por el Papa, trataban de recuperar los territorios conquistados por los normandos en tiempos de León IX. El concepto de militia Christi sufre una transformación a lo largo de la historia de la Iglesia. Al principio se entendía como el combate espiritual que se libra contra las fuerzas del mal y el pecado, esto es, como la ascesis cristiana vivida más genuinamente en el monasterio, para pasar a convertirse en la milicia que defiende a la Iglesia en las diversas confrontaciones que se llevan a cabo por diversos motivos. Milicia de Cristo o soldado de Cristo adquieren ahora un sentido laico y profano, definiendo a aquellos que sirven a Dios en guerras santas o justas en los ejércitos cristianos. Pero seguirán conservando el sentido espiritual y monástico, y así los va a emplear San Bernardo, uniendo los dos sentidos. La creación del Císter supone una novedad con respecto al monacato benedictino anterior. Frente a la autonomía de cada uno de los monasterios benedictinos, el Císter pretende conciliar esta autonomía con una mayor centralización conseguida a través de dos instancias: el capítulo general de celebración anual y las visitas también anuales de las abadías madres a los distintos cenobios, reconociendo la obediencia a una autoridad superior. Rota por la reforma gregoriana la intromisión de los poderes laicos en la vida monástica, el nuevo monacato busca la santidad de los individuos en el interior de un monasterio que ya no quiere depender de los poderes temporales. Por ello, el monacato cisterciense recibe su influencia de las experiencias eremíticas que, como reacción a Cluny, aparecen en la Iglesia con la doble intención de buscar la soledad a la vez que revitalizar al clero y la vida de la Iglesia. Este doble objetivo quedará plasmado en el Císter, que, siguiendo los ideales de la Reforma gregoriana, se pone a disposición del papado, como lo muestra la intensa actividad pública de San Bernardo en la Iglesia de su tiempo. Ya adelantamos aquí, dado el tema que aborda San Bernardo en el Tratado de Laude Nove Militiae, que San Bernardo se comporta siempre frente a la violencia como el monje que es. La violencia que él admite sin límites es la violencia espiritual frente a las fuerzas del mal, y este viene a ser el criterio interpretativo y hermenéutico de todo lo que voy a decir sobre este tratado. Él ve en el Císter la posibilidad de realizar un apostolado totalmente pacífico. Muchos de los primeros monjes que le acompañaron en Claraval eran caballeros dedicados a la guerra del mundo, convertidos por la palabra de Bernardo. Siempre pensó que la vida del monasterio era la más alta vocación posible, superior a la de las armas. Algunos historiadores, como Américo Castro, han pensado que las órdenes militares nacieron por imitación del ribat islámico. Otros consideran que son una evolución de las ideas propias de la cristiandad occidental. En cualquier caso, parece cierto que la noción de guerra santa, en la que el soldado que muere en la batalla y obtiene eterna recompensa si su acción tiene como finalidad defender la verdadera religión, es una idea del pensamiento musulmán anterior a la noción cristiana de cruzada. ¿Cómo se concibió la primera de estas instituciones, la Orden del Temple? La primera cruzada logró la toma de Jerusalén en 1099 y algunos territorios costeros. Para defender la frontera del sur se creó la Orden del Temple, cuando un grupo de cruzados que habían acudido a Jerusalén tomó los votos de pobreza, castidad y obediencia, comprometiéndose a seguir la regla de los canónicos regulares del Santo Sepulcro de Jerusalén. Hasta la pérdida de Jerusalén en 1187, se encomendó a este grupo, dirigido por Hugo de Payens, quien será el primer maestre, la protección de los peregrinos que acudían a Palestina.
Si estaba ya en la mente del grupo la definición militar o se adquirió más tarde, es una pregunta que se debate todavía entre los historiadores. Los hechos señalan que desde el primer momento ocuparon una dependencia del palacio del rey Balduino II, ubicado en el recinto del templo, y recibieron bienes de los canónigos y de otros individuos. En el concilio de Troyes de 1129, al que asistió el gran maestre Hugo de Payens y 5 caballeros, la orden adquiere su estructura. San Bernardo estuvo presente en esta reunión y adquirió gran protagonismo, porque, aunque en esto no están de acuerdo todos los historiadores, fue el encargado de redactar la regla de la nueva orden, que lleva por título Regla de los pobres soldados de Cristo del Templo de Salomón. La regla impone una disciplina rigurosa y estricta pobreza. Además, San Bernardo aporta a la nueva orden el hábito blanco de los cistercienses y un comentario espiritual a la regla recién aprobada, el de Laude Nove Militiae. En definitiva, San Bernardo aportaba el sello benedictino de los cistercienses. En 1139, el Papa Inocencio II, mediante la bula Omne Datum Optimum, le dio el reconocimiento definitivo. En ella diferencia claramente entre guerra santa, cuyo fin es religioso, y guerra militar, cuyos fines son temporales. Les concede cierta libertad con respecto a los poderes diocesanos, aunque sin llegar a la exención. El gran maestre era elegido por los caballeros templarios sin injerencia exterior alguna. La orden queda tutelada y protegida por la Santa Sede, lo que le confería mayor autonomía de los obispos, los cuales pierden también poder en cuanto a la asignación del clero, porque si bien les han de dar permiso para servir a la orden, una vez adquirido, solo dependen del gran maestre al que juran obediencia. De Laude Nove Militiae, el texto de San Bernardo en el que nos vamos a centrar. Orden militar y religiosa, una contradicción. El asombro que provocó en Pedro el Venerable la creación de la Orden del Temple, religiosa y militar a la vez, ha acompañado siempre la historia de esta institución y se intensifica todavía más hoy con la sensibilidad pacífica y pacifista de nuestro tiempo. Las dudas remordían la conciencia de los mismos caballeros, como puede apreciarse en una carta escrita probablemente por Hugo de Payens, a las que trató de dar respuesta San Bernardo en De Laude Nove Militiae. La carta responde a 2 acusaciones fundamentales procedentes del exterior. La primera acusa a los templarios de acaparar el botín obtenido en las batallas, incumpliendo el voto de pobreza. Y la segunda, más sutil, indica que los deberes de los soldados son un obstáculo para el recogimiento y la contemplación. Ambas tentaciones harían dudar del carácter religioso de la institución. Los argumentos de la carta sostienen que el primer peligro no es tan grave, porque los caballeros no luchan contra hombres para obtener un botín, sino contra la misma iniquidad, y por ello el botín obtenido no es por deseo de riqueza, sino como recompensa por ser fieles a Dios, a la vez que los infieles los pierden por sus pecados. El segundo peligro es fundamental, más importante, porque se opone a la esencia misma de la vida religiosa. La respuesta del autor se basa en que la vida contemplativa no es el único camino de perfección religiosa y ésta se puede alcanzar en otros estados de la vida cristiana. El mismo Cristo estuvo en la tierra entre impíos, nos dice, y malvados, y el primero en servir a todos. Es más, la contemplación es posible porque hay otros cristianos que tienen una vida activa y están llamados igualmente a la perfección. Los caballeros de temple son servidores, pero en el servicio activo viven una vida religiosa. Esta idea es la que se encargará de resaltar San Bernardo en su exhortación. Hugo de Payens pidió a San Bernardo una profundización de estas mismas ideas. El resultado fue el Liber ad Milites Templi, de Laude Nove Militiae, escrito en 1130 o como muy tarde en 1136. Las diferencias profundas entre el Cister y el Temple invitan a preguntar por qué San Bernardo se decidió a escribir esta obra. Y la respuesta parece estar en que ambas nacían en un momento
en que trataban de ayudar al papado en su proceso de reforma de la Iglesia, pues como vimos, ambas se ponen a su disposición. Además, el escaso número de vocaciones que tenía la nueva orden en los primeros momentos animaría al santo de Claraval a escribir un texto que contribuyese a propagar las ideas de la nueva orden. Pero San Bernardo aprovecha la ocasión para componer un verdadero manifiesto teológico de las órdenes militares basado, como veremos, en el carácter redentor de la muerte de Cristo. La obra tiene dos partes muy diferenciadas. La primera se centra en la espiritualidad de la nueva orden. La segunda describe los santos lugares y su importancia para la espiritualidad cristiana. San Bernardo afirma que la acción exterior no era un impedimento para la vida interior y diferenciará la milicia secular de la milicia que practican los templarios. La primera, a la que llama malicia, nace del pecado y genera pecado. En la segunda, en cambio, la intención última descansa en la fidelidad a Dios y da al cristiano, en caso de morir, la merecida recompensa final y no la condenación. Si dejamos hablar a San Bernardo, lo que quiere hacer en esta obra es un sermón exhortatorio dirigido a los caballeros de la nueva orden. Sin duda, tenían dificultades, como hemos indicado, para justificar el carácter religioso y militar a la vez. El santo quiere dar unas razones que les ayuden a superar sus propias dudas y responder a las críticas externas. En primer lugar, elogia el hecho de que nazca en las mismas tierras del Salvador, para expulsar de ellas a los infieles que las han arrebatado, en el mismo lugar donde el Salvador arrojó a los príncipes de las tinieblas. En la época de San Bernardo, la mentalidad religiosa asimilaba el paraíso a la ciudad terrena de Jerusalén, encarnando las esperanzas escatológicas de los creyentes. Por otro lado, el monasterio es comparado muchas veces por San Bernardo con la Jerusalén ideal, en el que el monje lleva a cabo un combate espiritual contra las fuerzas del mal y por ello es una realidad anticipada de la ciudad futura. Así, se podría decir que el monje hacía en su monasterio una peregrinación mística a la Jerusalén celestial. Todos los monjes eran de algún modo templarios, porque luchaban espiritualmente por la conquista de la Jerusalén del cielo, y todos los templarios eran también de alguna manera monjes, porque la lucha por la Jerusalén terrestre no se podía separar de los ideales que representaba la Jerusalén celestial. Por eso los templarios, en la mentalidad de San Bernardo, eran también monjes, y ello daba sentido a su guerra. Jerusalén, lucha espiritual y monasterio son conceptos que tienen todos estos elementos en común, y San Bernardo los unirá en nuevo tratado para explicar la orden que acaba de nacer. Para San Bernardo se trata de una nueva milicia que se ha constituido para luchar contra dos enemigos, contra los hombres de carne y hueso y contra las fuerzas espirituales del mal. Es nueva esta milicia porque establece una diferencia clara entre los soldados convencionales que luchan con la espada o los monjes que luchan con la fe, por un lado, y estos nuevos soldados que tratan de unir los dos medios, la fe y la espada por otro. Para San Bernardo, las dos primeras formas de lucha, las que representan los soldados y los monjes, existen ya desde hace tiempo y por ello no tienen nada de extraordinario. Pero que una misma persona se ciña la espada valiente y sobresalga por la nobleza de su lucha espiritual, esto sí que es para admirarlo como algo totalmente insólito. San Bernardo trata de encontrar el sentido a esta extraña unión de monje y de soldado. El sentido está en que el caballero templario es capaz de unir el escudo exterior que evita las heridas en el combate y la fe interior que quita el miedo a la muerte. Por la fe, el caballero templario sabe que la vida es Cristo y morir una ganancia. Por ello puede enfrentarse valiente a su enemigo, que puede ser hombre o demonio. Cuando el valor supremo de la vida es Cristo, y esto lo ha descubierto por la fe, no puede temer a la muerte. En definitiva, por la fe desea la muerte y por ello no puede temerla. Entiende San Bernardo que el compromiso cristiano adquirido por la fe se enfrenta con igual valor al enemigo exterior, esto es, las guerras convencionales,
y al enemigo interior, los demonios en su lenguaje, es decir, a toda clase de mal. El soldado de Cristo no combate por intereses materiales, sino ante todo por valores espirituales, es decir, para erradicar todo mal del mundo. En esto consiste en sus palabras la pura defensa de Cristo. San Bernardo identifica la lucha contra el mal con la defensa de los valores cristianos. Por ello, una milicia que luche por ellos se puede justificar. En definitiva, luchar por Cristo es luchar contra todo mal. El soldado de Cristo se enfrenta a la muerte guiado por las palabras de San Pablo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Supera así San Bernardo el planteamiento de la indulgencia que otorgaba el perdón al que muriera en la batalla. El soldado de Cristo no necesita esta ayuda, nos dice. Ya está previamente convencido por la fe de que toda su vida es para Cristo, hasta la muerte por Él. Por ello, su muerte en combate es santa y alcanzará la gloria prometida. Su muerte es comparable a la de los mártires, pero sin llegar a identificarla con ella. Alégrate, valeroso atleta, si vives y vences en el Señor, pero salta de gozo y de gloria si mueres y te unes íntimamente a Él. Es frecuente, sin embargo, y aquí hago un breve paréntesis, atribuir a San Bernardo que la muerte que compara la muerte de estos caballeros con la muerte de los mártires. En este escrito, por lo menos, no aparece así, no hay una equiparación. La novedad de San Bernardo está más que en la consagración de la guerra, en la santificación personal de los soldados a su servicio. No le preocupa tanto que unos monjes asuman la guerra, sino la santidad de estos. En definitiva, en la intención de los templarios, el mérito militar es inferior al mérito de la vida de santidad y de oración. Cualquier otra guerra por otros motivos encuentra difícil justificación. En cualquier caso, no serían tan nobles como este. En una guerra secular, el soldado se enfrenta a dos peligros: matar al enemigo corporalmente y matarte a ti mismo espiritualmente, o que él pueda matarte a ti en cuerpo y alma. El enfrentamiento con cualquier persona en el que existe el riesgo cierto de causar la muerte debe estar sometido a los principios de la más elevada moralidad. Para que la conciencia del que causa la muerte esté tranquila, no puede haber nada que enturbie esta acción. Mezquina victoria la que, para vencer a otro hombre, te exige que sucumbas antes frente a una inmoralidad. Ni siquiera causar la muerte en defensa propia debería dejar tranquilo a un creyente, ya que la verdadera muerte es la del alma, y ésta solo la puede causar el pecado. Se trata, como se ve, de una milicia santa y segura, pues en ella los soldados están libres del doble peligro al que normalmente están expuestos los que combaten: matar su alma al matar a su enemigo, o morir en cuerpo y alma por su enemigo. ¿Cómo evitar este doble peligro? Para evitar este peligro, el santo distingue entre la milicia del mundo y la milicia de Cristo. La del mundo está sujeta muchas veces a intereses egoístas y pecadores. La mayoría de las guerras seculares son mortíferas y atroces y se justifican con razones engañosas y poco serias. Era ira incontrolable, afán de vanagloria, avaricia de conquistar nuevos territorios, etc. Todos estos motivos no son suficientes para poder matar o exponerse a la muerte con una conciencia tranquila. Solo el soldado de Cristo, movido por aquellos ideales, combate con plena seguridad. San Bernardo justifica la muerte de los paganos, aunque no la considera una necesidad en sí misma, y por ello se podría evitar si hubiera otros medios para detener sus ofensivas y la represión contra los fieles cristianos. La justificación de la muerte de los paganos queda matizada de este modo, aunque sin duda su teología sobre este punto adolece de los argumentos propios de su época y de un desconocimiento del mundo pagano que los expertos en San Bernardo ponen de relieve. Para él, la pertenencia a la Iglesia, que en su concepción se identifica con la sociedad cristiana, es el único criterio para juzgar a los hombres. Los paganos en esta sociedad se caracterizan por estar privados de los bienes espirituales. Su desconocimiento del mundo pagano le lleva a decir
que la Iglesia se ha extendido por todas las naciones. Por ello, los paganos son para él personas que han rechazado obstinadamente el Evangelio. Por otro lado, el santo sabe que toda acción presente, incluida la lucha armada y la toma de Jerusalén y el Santo Sepulcro, adquiere pleno sentido y equilibrio desde una perspectiva escatológica, es decir, si no pierde de vista el futuro al que todos los hombres están llamados. Y esta perspectiva escatológica relativiza también la propia guerra de la que estamos hablando. Por ello, su visión escatológica relativiza el valor de esta guerra. En el tiempo presente no puede alcanzarse la plenitud de las promesas que esperamos. No sea que dejemos de esperar a que se realice plenamente en la eternidad lo que ahora aplicamos al tiempo presente. La gloria temporal de la ciudad terrena no destruye la de los bienes celestiales, sino que la robustece, con tal de que no dudemos un momento que es solo una figura de la otra Jerusalén que está en los cielos, nuestra Madre. San Bernardo concluye esta primera parte preguntándose si los caballeros del Temple son monjes o soldados. Creo que para hablar con propiedad sería mejor decir que son las dos cosas, porque saben compaginar la mansedumbre del monje con la intrepidez del soldado. Y se dedica a destacar sus virtudes más sobresalientes. Aunque en esta segunda parte de la obra el santo va describiendo los santos lugares, el templo, Belén, Nazaret, el Monte de los Olivos, el Valle de Josafat, el Jordán, el Calvario, el Santo Sepulcro, Betfagé, Betania. Si nos fijamos en el carácter alegórico que tienen muchas de sus expresiones, encontraremos en cada uno de estos lugares rasgos fundamentales de la espiritualidad de los caballeros, aquellas virtudes por las que puede considerarse a la orden del Temple como una orden religiosa. San Bernardo no visitó nunca Tierra Santa, de modo que lo que nos dice sobre ella es el significado teológico de cada uno de estos sitios santos, para concluir al hilo del Santo Sepulcro y del Calvario con una auténtica teología de la redención y del perdón. No se debe descartar también que su intención fuera ilustrar a los caballeros para que pudieran informar adecuadamente a los peregrinos que acudían a Tierra Santa y que ellos tenían la obligación de proteger. Es desde esta perspectiva desde la que hay que leer el tratado para encontrar su unidad interna y descubrir que su mensaje trasciende la cuestión concreta de los templarios para centrarse en el núcleo más general de la conversión cristiana, pensando también en los cruzados y en todos los cristianos. San Bernardo escribió tratados sobre la conversión también de los clérigos, de los obispos y del mismo Papa. Se trata, por tanto, de proponer un camino espiritual para los hombres de guerra y para todos los cristianos en general, centrado en la salvación y redención del hombre obtenida por la muerte y la resurrección de Cristo. Las virtudes que adornan la vida de estos soldados descubren las diferencias entre la milicia secular y la milicia de Dios. De la milicia secular critica la vanagloria, el lujo, la pompa, la imprudencia, el furor ciego, y todo ello para obtener el salario de la muerte o el crimen. Y lo más importante, sin una causa justa que justifique su conducta y tranquilice su conciencia. Los caballeros de Cristo, en cambio, tienen una gran disciplina, obediencia, viven de lo que les dan, rechazan todo lo superfluo, muestran un tono de vida sobrio y alegre, viven en común en un mismo lugar, sin bienes personales, en un ambiente de paz. Huyen de la ociosidad, no hay entre ellos favoritismos, las diferencias las marca el mejor, no la alcurnia, se ayudan unos a otros. No hay entre ellos palabras insolentes, ni obras inútiles, ni risas inmoderadas, ni murmuraciones, ni ruido en su vida cotidiana. Desterrados el juego de ajedrez, los dados y la caza, abominan de bufones, magos y juglares. Se tonsuran el cabello, viven castamente, sin mujer e hijos.
San Bernardo tiene presente, como veis, la descripción del libro de los Hechos. Es una multitud de personas en la que todos piensan y sienten lo mismo, de modo que nadie se deje llevar por la voluntad de su propio corazón, acogiendo lo que les mandan con toda sumisión. En el combate se arman en su interior con la fe, y en la lucha exterior destaca la sobriedad, el orden, las acciones bien planificadas y con previsión, buscando la victoria, no la gloria. Aunque sean pocos frente a sus enemigos, no se acobardan, porque no se fían de sus fuerzas y saben, citando a 1 Macabeos 3:18, que la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que llega del cielo. El templo de Jerusalén, en el que ellos viven, no se caracteriza por la riqueza o el oro, sino por las piedras vivas de la santidad. En este templo purificado por Cristo, elevan a Dios un culto verdadero, ofreciendo obras de caridad, obediencia y pobreza. Estos caballeros son hombres convertidos, porque vienen de una sociedad en la que muchos de ellos han cometido gravísimos pecados: ladrones, sacrílegos, homicidas, perjuros, adúlteros. Pero en Jerusalén son acogidos como los defensores de la ciudad santa. Los caballeros se han convertido. Cristo ha obrado la gracia de hacer de un enemigo y pecador un amigo, igual que hizo con San Pablo, que pasó de ser un perseguidor a un predicador. Jerusalén es la ciudad de las promesas de paz para toda la humanidad, porque en ella se realiza el milagro de la conversión, que hace de los pecadores hombres santos y de los enemigos amigos. Belén, que significa casa del pan, es un canto a la Eucaristía. En Belén nació del seno virginal de María la palabra que alimenta al hombre para que deje de ser un animal como el buey o el asno del portal. El hombre Dios, hecho alimento, eleva al hombre a su dignidad perdida porque vive de la fe y se alimenta del pan bajado del cielo. Nazaret es la flor, el perfume que vieron y gustaron Natanael y Felipe, es decir, al Hijo de Dios, lo que no supieron ver los judíos. El Monte de los Olivos y el Valle de Josafat invitan a descubrir la misericordia de Dios sin olvidarnos del juicio. Bernardo invita a hacer examen de conciencia y buscar la conversión, porque de este modo, teniendo en cuenta que Dios es generosísimo para el perdón por su gran misericordia, se puede evitar el juicio definitivo de Dios. La clave está en reconocer humildemente los pecados. El Jordán fue consagrado por la presencia de la Trinidad y el bautismo hace que todo el pueblo experimente el mismo poder que revitalizó a Naamán el sirio. La reflexión sobre el Calvario y el Santo Sepulcro desarrolla un pequeño tratado teológico sobre la muerte redentora de Cristo, centrado en el perdón. Su doctrina sobre la redención está muy desarrollada en otros lugares. Tratado que da sentido a toda la obra sobre la milicia cristiana que estamos comentando. En Cristo se desvela el sentido de la vida y de la muerte. Su vida nos enseñó a vivir en santidad y su muerte a morir en la paz, porque al resucitar dio la esperanza de la resurrección a los que han de morir. Pero además de enseñarnos a vivir y a morir, Cristo logró el perdón de los pecados para toda la humanidad. La reflexión sobre el perdón es el punto de partida de toda la argumentación teológica de Bernardo y que a lo mejor no se ha visto con la misma claridad en la primera parte de la obra. Al pecar, el hombre perdió la vida y encontró la muerte. Dios es la vida del alma y el alma es la vida del cuerpo. Al pecar voluntariamente, sin sujetarse a Dios, el hombre pierde también la vida y no podrá dominar al cuerpo. Por el pecado, el hombre pierde a Dios y el control sobre sí mismo y ya no podrá recuperar la vida perdida sin la intervención de Dios. Esta es la ley del pecado. La muerte crea también la separación entre el cuerpo y nosotros. El alma se separa de Dios al pecar y el cuerpo se separa del alma al morir. La muerte espiritual trae consigo la muerte corporal. El hombre está condenado a una doble muerte, la espiritual y la corporal. El Hijo de Dios, hecho hombre, se ofreció con una muerte corporal para vencer nuestras dos muertes.
Una de ellas era debida al castigo del pecado y la otra a la deuda contraída por la pena. Asumiendo el castigo sin contraer la culpa, muere libremente solo con la muerte corporal y merece a nuestro favor la vida y la justificación. La muerte de Cristo borró el pecado y de este modo pagó la deuda que el hombre tenía contraída con Dios. De nuevo el santo cisterciense centra su pensamiento en el perdón y la misericordia. ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo? ¿Qué justicia es esa que obliga a morir al inocente por el culpable? No es justicia, sino misericordia, responde Bernardo. Y esta misericordia logró la satisfacción para toda la humanidad. Resplandece aquí la idea de la solidaridad de Cristo con todo hombre. No sería justo que el pecado de Adán afectara a todos y en cambio la gracia de Cristo no hubiera afectado igualmente a todos. De esta manera habría podido más Adán para el mal que Cristo para el bien. Pero no ha ocurrido así. Al contrario, la solidaridad con Cristo es más vasta y profunda que la solidaridad con Adán. No hay proporción entre el delito y la gracia. En su muerte redentora se nos revela el modelo de una vida auténtica y liberada. La contemplación del sepulcro vacío debe conducir al cristiano a vivir la nueva vida en Cristo que hemos recibido en el bautismo. San Bernardo concluye este tratado con una reflexión sobre la necesidad de la confesión, teniendo presente a Betfagé, que significa, nos lo dice él, casa de la boca. Nos dice el santo que el corazón y la boca son necesarios para una auténtica confesión, ya que en el corazón nace el arrepentimiento y en la boca se confiesa el pecado para lograr el perdón. Betania, casa de la obediencia, es el final. Desde la obediencia, virtud esencial que condujo a Cristo a la muerte, adquieren sentido la contemplación y la penitencia. Contemplar el tesoro del cielo, confiado a nuestra fe, a nuestro valor y a nuestra prudencia, para guardarlo y protegerlo, poniendo toda nuestra seguridad en el auxilio de Dios, para que en todo sea bendito el que adiestra mis manos para el combate y mis dedos para la pelea. De Clercq resume el estudio sobre la guerra en San Bernardo diciendo que toda su vida fue un hombre de paz en una sociedad de violencia. En esta sociedad violenta alcanzaron su apogeo las órdenes militares. Con San Francisco aparecerá una nueva espiritualidad pacifista que se extiende por toda Europa, lo que contribuyó a la decadencia de aquellas instituciones. Cuando San Francisco se presenta solo ante el sultán de Egipto, invitándole a la conversión, está proclamando que el Evangelio se puede ofrecer sin violencia alguna y con la confianza de que su fuerza se impone por sí mismo. Con su actitud condena radicalmente la violencia existente en la cristiandad de su tiempo, a la vez que supera la idea de cruzada. Ya en el siglo XVI, otro autor, Erasmo de Rotterdam, en el Enquiridion del Caballero Cristiano, desaparecerá completamente la violencia de los ideales de la vida cristiana. El cristiano tiene que armarse con la armadura de Cristo para enfrentarse a la vida siguiendo el modelo paulino. Tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dante tenía mucho aprecio a la orden del Temple. La Divina Comedia, en el canto 31, se encuentra en el paraíso a punto de culminar su largo recorrido y poder contemplar a la Santísima Trinidad. Hasta estos momentos le había acompañado Beatriz, pero en los últimos cantos finales el guía es San Bernardo. Dante veneraba al santo y sabía que era un gran contemplativo y le elige ahora para que le enseñe a contemplar el más grande misterio de la fe. San Bernardo también había dedicado páginas bellísimas a la Virgen María. Es el gran difusor de la devoción a Santa María en toda la cristiandad. Allí están dedicados todos los monasterios cistercienses. Pues bien,
San Bernardo va guiando a Dante y le invita a fijar sus ojos en la Virgen María, antes de llegar al misterio de la Santísima Trinidad. Bernardo, que vio atentos y fijos mis ojos en el objeto de su ardiente amor, volvió hacia él los suyos con afecto tal que me inspiró deseo más vehemente de contemplarle. San Bernardo invita a Dante a contemplar él mismo estos misterios. Solo la contemplación es la vía adecuada para poder vislumbrar algo de ellos. Hay un juego de palabras en estos cantos de la Divina Comedia al evocar que el temple está comprendido en la contemplación. Dante quiere destacar que también los caballeros de Cristo eran contempladores y que sólo así se puede acceder al grado supremo de la jerarquía celestial, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Extasiado el amante anciano en el objeto de su contemplación, el trono de la Virgen María, impúsose voluntariamente el oficio de maestro y empezó a decirme estas santas palabras. Va describiendo el trono de María y todos los que la acompañan, santas mujeres, santos, ocupando de grado en grado el lugar que les corresponde hasta llegar al grado supremo, el que ocupa el trono de la Santísima Trinidad. Antes, dirige una hermosísima oración a la Virgen e invita a Dante a que tenga los ojos fijos en ella. Pero aquí no termina todo. Ahora tiene que dirigirse al trono de la gloria de Dios. Hacíame Bernardo señas, sonriéndose de satisfacción, para que mirase arriba, pero ya estaba yo haciendo lo que me indicaba, porque adquiriendo mi vista mayor lucidez, se introducía más y más en el esplendoroso rayo del que de sí mismo recibe la verdad. A juzgar por la fuerza con que me hirió el resplandor divino, creo que si hubiese desviado los ojos a otra parte, me hubiera sido imposible fijarlos de nuevo en él. Y así recuerdo que me sentí más fuerte al contemplarlo, tanto que llegó a tocar mi vista a su inefable esencia. Al llegar al grado supremo de la contemplación del misterio divino, Dante se ha soltado del guía Bernardo. Ya no le necesita, porque la fuerza del misterio y la belleza divina han atraído ya su mirada, que tiene fija en él. Es el misterio el que atrae su vista y ya puede caminar solo. Pero ya estaba yo haciendo lo que me indicaba. Cuando se encuentra contemplando el gran misterio del amor y ya no puede describirlo, se le acaban las palabras y solo cabe contemplarlo. Tan lejos de lo que vi está lo que digo, que prefiero no decir nada a decir poco. Sin embargo, el poeta termina con estas palabras. Oh eterna luz que vives en ti sola, que sola tú te comprendes y que al ser comprendida por ti y comprenderte, te amas y te complaces a ti misma. Aquel círculo que parecía contenido en ti como una luz reflejada y que abarcaron mis ojos hasta cierto punto, figuróseme que anteriormente llevaba de su propio color pintada nuestra efigie, por lo que penetré con toda mi vista en él. Y como el geómetra, que afanado en medir el círculo no halla en su pensamiento el principio que necesita, tal estaba yo con aquella nueva representación. Quería ver cómo se adaptaba al círculo la imagen y cómo se identificaban sus naturalezas, pero no hubieran podido mis alas encumbrarse tanto a no haber iluminado mi mente un resplandor que dejó satisfecho su deseo. Aquí perdí el sublime vigor de mi fantasía, pues ya daba impulso a mi anhelo y mi voluntad como a una rueda que gira por igual el amor que mueve el sol y las demás estrellas. He dicho.